Vamos a hablar entonces de error tipo 2. En la charla anterior ya habíamos esbozado de qué se trataba lo del error tipo 1 y el error tipo 2. Son dos maneras distintas de equivocar cuando tenemos que correlacionar lo que pasa en la población con lo que pasa en la muestra. Es decir, cuando hacemos inferencia sobre los resultados obtenidos en la muestra y no hay una coincidencia con los que ocurren realmente en la población, a pesar de encontrar estadísticas significativas en el caso del error tipo 1 o si no las encontramos en el caso del error tipo 2. ¿Por qué decimos no hay peor ciego de quien no quiere ver? Bueno, se va a explicar solo a lo largo de la charla. Vamos a ver de qué se trata esto del error tipo 2 entonces. Pequeño repaso de cómo sería el proceso de una investigación clínica prototípica, digamos, un estudio, por ejemplo, prospectivo, randomizado, para comparar dos técnicas quirúrgicas, ¿no? Tenemos una población para la cual queremos investigar, de la cual tomamos, como siempre, una muestra. Aplicamos tratamientos. Si la muestra es una muestra que la dividimos en dos grupos, serán dos tratamientos diferentes y tendremos resultados diferentes. Vamos a sacar entonces conclusiones para la muestra, ¿bien? Si queremos, y de hecho ese es el objetivo de la investigación, generalizar los resultados o ver si se pueden generalizar los resultados a la población, entonces lo que hacemos es pruebas de contraste de hipótesis. Hacemos test de contraste de hipótesis y de esa manera vemos si las conclusiones para la muestra se pueden trasladar a la población. Y de esa manera se cerró una investigación exitosa desde el punto de vista metodológico, porque hemos hecho todo lo que había que hacer. Hemos tenido conclusiones para la muestra y conclusiones para la población. Si han sido los resultados significativos o no, es otra historia, pero concluyó de esta manera la investigación. Primera conclusión que podemos tener de este esquema, que investigamos con muestras, pero el objetivo es extraer conclusiones para la población blanco, en principio para la población accesible, ¿correcto? Y ver si se pueden proyectar a la población blanco o universo de discurso. En segundo término, para poder trasladar los resultados de la investigación a la población, se tiene que establecer con qué probabilidad estos pudieron haber sido producto del azar. Este proceso se llama inferencia, las herramientas son las pruebas de contraste de hipótesis y los intervalos de confianza. Lo que tiene que ver con el error tipo 2 está mucho más vinculado, de manera mucho más estrecha, con lo que son la contrastación de hipótesis estadísticas. Para seleccionar esa prueba de contraste que vamos a aplicar a los resultados de la muestra, tenemos que conocer, entre otras cosas, la distribución de los datos, el tamaño de la muestra y la vinculación de los grupos a comparar. Es decir, si estos grupos son independientes o son apareados. Entonces, fíjense, vamos a dar un ejemplo que sería sobre una variable medida en una escala numérica. Bien, como podría ser la edad de dos grupos de pacientes a comparar, o como podría ser alguna mejora en una escala numérica entre dos tratamientos, ¿correcto? Por ejemplo, el descenso de la glucemia, el descenso de la tensión arterial, etc. Entonces, fíjense, lo primero que hacemos es conocer qué cantidad de grupos de pacientes tenemos que comparar. Supongamos entonces que partimos de dos grupos. Y lo primero que nos pregunta es si los grupos son independientes o son grupos apareados. Cuando aplicamos distintos tratamientos a distintos grupos, hablamos de grupos independientes. Por lo tanto, respondemos que sí, vamos por este lado. Entonces nos pregunta si tenemos más de 30 pacientes por grupo. ¿Correcto? Si la respuesta es sí, ya nos está indicando cuál es el test que tenemos que emplear, que es el famoso test, el test de la T para muestras independientes. Si en cambio tuviéramos una serie de pacientes o dos grupos de pacientes de menos de 30 cada grupo, bueno, ya entramos en disquisiciones que tienen que ver cuál es la distribución de la variable, cómo son sus varianzas, etc. Pero lo importante es que vean ustedes el mecanismo, cómo con estas simples caracterizaciones de los grupos ya tenemos en gran parte cómo decidir cuál es el test de hipótesis que vamos a emplear. Una vez que hacemos el test de hipótesis, vamos a tener, el test de hipótesis nos va a arrojar un valor P. Si ese valor P es menor que el nivel de significación, es decir, menor que lo que nosotros toleraríamos como error tipo 1, decimos que la diferencia es significativa. Si obtenemos una diferencia significativa, rechazamos la hipótesis nula, que es la hipótesis que dice que no hay diferencia entre los tratamientos. En este ejemplo, si en la población se corroborara esa diferencia, estaremos tomando la decisión correcta. Si en cambio
no se corrobora esa diferencia en la población, no se corroboraría, porque nunca lo sabremos, porque nunca accederemos a la población, y nuestra diferencia fue obtenida por casualidad, por efecto del azar, estaríamos cometiendo error tipo 1. ¿Cuál es entonces la probabilidad de cometer tipo 1? El valor de P. ¿Sí? Si yo obtengo una P muy pequeña, quiere decir que mi diferencia es significativa y quiere decir que la probabilidad de error tipo 1 es pequeña, ¿correcto? Por lo tanto, damos prácticamente por cierto aquellos valores que tienen diferencias significativas. Decimos, esto es así como resultó en la muestra. ¿Por qué? Porque tenemos más de un 95% de probabilidades de que ese mismo resultado se vuelque a la población o se verifique en la población. El error tipo 2 tiene que ver con la otra situación, que es cuando obtenemos diferencias no significativas. Bien, si nosotros tenemos una diferencia, pero no llegamos a la significación estadística. Entonces, ¿cuál sería la decisión con respecto a la hipótesis nula? No podemos rechazar la hipótesis nula. En terminología estadística se dice el diseño o la experiencia ha fallado en rechazar la hipótesis nula. Entonces, si realmente esta diferencia no existiera, fue una diferencia menor en la población, estaríamos tomando la decisión correcta. El problema que tenemos es cuando cometemos error tipo 2. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia realmente existe, que los tratamientos que hemos confrontado pueden ofrecer, alguno de ellos puede ofrecer algún beneficio sobre el otro, pero en nuestro diseño no hemos sido capaces de demostrarlo con significación estadística. En líneas generales, esto está vinculado a una cantidad de pacientes insuficientes en la experiencia clínica. ¿Correcto? Es decir, que el error tipo 2 está vinculado directamente con la cantidad de pacientes que nosotros dispusimos para hacer el estudio clínico. Entonces, decimos que la potencia o poder estadístico es la probabilidad de detectar una diferencia con significación estadística si ésta realmente existiera en la población. Y lo contrario es el error tipo 2, cuya probabilidad es beta, que es la probabilidad de de aceptar la hipótesis nula, de no poder rechazarla, siendo esta falsa, es decir, siendo que la diferencia existe. Bien, por lo tanto, son dos situaciones complementarias y excluyentes. Por lo tanto, la potencia o poder estadístico es 1 menos beta. Bien, o podemos decir que beta es 1 menos la potencia. Bien. Fíjense, este problema entonces del error tipo 2 que está vinculado con la insuficiencia de tamaño muestral, ya preocupaba a Feynman y sus colaboradores en 1978. ¿Bien? Es decir, que es un tema que viene de largo. Y si lo estamos charlando hoy es porque no está del todo resuelto, porque habitualmente nos gusta encarar temas que den para discutir o que den para ver qué podemos aportar para resolverlo, o por lo menos no cometer los mismos errores. Este es un estudio descriptivo y analítico, por supuesto, de 71 estudios que se consideran negativos, es decir, estudios en los que no se detectó una diferencia significativa. Y se vio que en muchos de estos estudios, en 67 de los 71 estudios, existía diferencia clínicamente relevante, pero la potencia del estudio no era suficiente para demostrar significación estadística. Ahora lo vamos a ver con algún mayor detalle, pero fíjense la primera conclusión que está expresada en el resumen, es la que tenemos acá en el cuadro. 1978, ¿correcto? Bien, vamos a ver entonces algunos de los hallazgos del estudio. El estudio no es perfecto, tiene algunas cosas que se le han criticado sucesivamente, pero el espíritu del estudio es rescatable, la intención del estudio es rescatable y algunos de los hallazgos del estudio son desde luego rescatables. Fíjense, este es el ejemplo de uno de los trabajos que está incluidos en la crítica y que tiene que ver con esto. Es un trabajo que está basado plantea una diferencia en la mortalidad, en tasa de mortalidad, ¿correcto? Y parte de una tasa de mortalidad de los controles, ven acá la letra C, la mortalidad de los controles era cercana a 30%, ¿correcto? Por eso la curva ROC arranca acá. Es una curva que arranca cerca del 30%, 29,7%. Y los autores intentaron pesquisar, detectar una diferencia en la mortalidad con dos grupos de pacientes. Un grupo de control, que se sometieron a un tratamiento basal, 64 pacientes, y un grupo al experimental, 66 pacientes. Es decir, son dos grupos independientes y bastante equilibrados. Y el cálculo se hizo
para un alfa de 0.05, que es, digamos, lo convencional. Entonces, fíjense cómo se comporta la curva. Cuando yo detecto una diferencia de 50% en la reducción, fíjense que he bajado prácticamente de 30% alrededor de un 15%, 30% en la, 50% en la reducción, yo tengo con este tamaño de muestra 42% de posibilidades de cometer error tipo 2. O sea, tengo un beta de 0,42. Altísimo, para una diferencia del 50%. ¿Bien? Es decir, yo no sería capaz de detectar una diferencia del 50% el 42% de las veces que haga esta experiencia con este tamaño muestral. Si busco detectar una diferencia menor, bueno, pues va a ser mayor la exigencia de tamaño muestral. Entonces, si yo busco una diferencia de tan solo 25%, ¿ven? Vamos acá. Entonces lo que ocurre es que tengo una probabilidad mucho más alta, cercana al 77%, de fallar y de cometer error tipo 2. Bien, fíjense entonces cuál es la magnitud del problema. Esto es un estudio que si uno lo ve desde el punto de vista del diseño, es perfecto, es prospectivo, es randomizado, tiene clara cuál es el endpoint, que es la mortalidad, tiene dos grupos equilibrados, independientes, han fijado un valor alfa, etcétera, etcétera, pero no se han preocupado de fijar un valor para beta, es decir, cuál es la tolerancia para el error tipo 2, porque si lo hubieran calculado, lo hubieran hecho con mayor cantidad de pacientes. El resumen de todo el trabajo es el siguiente, fíjense, para diferencias de tamaño-efecto, o sea, para reducciones o mejorías con el tratamiento experimental de 25%, tenemos 4 estudios que tienen un riesgo beta entre 0 y 10. Hasta ahí estamos muy bien. Un estudio que tiene un riesgo beta entre 11 y 20. Seguimos bien. Y hasta acá, digamos, hasta una potencia de 0,7, que sería un beta de alrededor de 0,3, ¿se dan cuenta? Acá tenemos entre 21 y 30% de beta, tenemos 2 estudios. Es decir que hay 7 estudios en los cuales tenemos un aceptable poder estadístico. Todo lo que está por debajo, todos los siguientes, es decir, los 65 que quedan, son estudios que están infrapotenciados, que no tienen el poder estadístico necesario. Es decir, un porcentaje muy importante de estudios que tienen un beta demasiado alto, o sea, un poder estadístico demasiado bajo. Mejoran los números si la diferencia a detectar es mayor. Si es del 50%, bueno, la potencia nos da para detectar una diferencia más grande del 50%, fíjense, acá tenemos una potencia de algo más del 90 en 21 casos, y algo más del 80 en un caso, y algo más del 70 en 9 casos. Todos los demás quedan por debajo de la potencia deseada, ¿correcto? Por lo tanto, la conclusión que habíamos visto en el abstract se sostiene con estos cálculos. Entonces, el punto es ¿por qué se comete o por qué uno se expone a tener altos riesgos de error tipo 2? Bien. Entonces lo que tendrían que hacer los autores para no correr el riesgo de error tipo 2 y no poder demostrar las diferencias que se plantean, es hacer cálculo de tamaño de la muestra, hacer cálculos prospectivos, es decir, preguntarse durante la etapa de diseño cuántos pacientes vamos a necesitar en cada grupo, en el caso de que se trate de una comparación de grupos, para reducir a un mínimo el error tipo 2, es decir, para dotar de la potencia o poder estadístico suficiente a mi investigación. Esta es la fórmula que algunos consideran fórmula madre o fórmula modelo. Esta es la fórmula para comparar dos grupos en escalas numéricas, bien, dos grupos independientes. Sería para hacer el test de la T para dos grupos independientes. Entonces, fíjense cómo está integrada la fórmula. Nosotros no propiciamos que aprendan las fórmulas, pero alguna vez las mostramos para que vean cuáles son los factores que participan en el cálculo, ¿correcto? Entonces, fíjense, nosotros tenemos el error alfa, que estamos dispuestos a cometer, el error beta, que estamos dispuestos a cometer, o sea, que es la inversa de la potencia que queremos alcanzar, pero están expresados en valores tipificados, por eso dice z de alfa y z de beta. Estos son errores tipificados, están tipificados sobre lo que es la distribución normal,
Y lo que tienen, y por eso se los explico, es que los valores tipificados disminuyen cuando aumenta el nivel de error. Quiere decir que si yo aumento la tolerancia al error, alfa, por ejemplo, zeta de alfa va a disminuir. Si yo aumento la tolerancia al error tipo 2, zeta de beta va a disminuir, ¿correcto? Esto, sigma, es la dispersión, es el desvío estándar, bien, que tiene esta medida, esta variable que estoy midiendo en una escala numérica. Y esto es delta, que es la diferencia que quiero detectar. ¿Sí? Si yo voy a comparar dos grupos en una variable medida en escala numérica, voy a tener entonces dos medias al final, dos promedios para comparar. Por lo tanto, esto será la diferencia entre las dos medias, que se llama delta. Bien. Entonces, fíjense cómo trabajamos sobre la fórmula, cómo operan los distintos elementos que componen la fórmula. Si yo quiero aumentar mi nivel de error, o sea, si yo tengo una mayor tolerancia a los errores, van a disminuir los valores tipificados, porque dijimos que son inversos. Entonces va a disminuir el tamaño necesario, ¿sí? Porque todo lo que tenga en el numerador, si disminuye, me disminuye el tamaño necesario. ¿Se entiende? Si yo tengo, por ejemplo, una dispersión muy grande de datos, va a aumentar el tamaño de la muestra. En cambio, si la dispersión de datos es pequeña, el tamaño de la muestra va a disminuir. ¿De qué depende la dispersión? Depende de fenómenos naturales, hay fenómenos que tienen mayor dispersión que otros. Bien, por ejemplo, la tensión arterial no tiene una gran dispersión. Sabemos que es 120 la media y tiene una dispersión de desvío estándar de 10 más o menos. Por debajo, por encima ya caemos en rango de hipertensión. Entonces, y otra cosa que tiene que ver es la precisión de la medición. Yo puedo tener una dispersión natural, digamos, biológica, no muy grande, pero si el aparato que uso para medir es impreciso, esto me aumenta la dispersión, ¿correcto? Entonces, fíjense, la exactitud de las mediciones y el carácter de la variable que estoy estudiando puede jugar para aumentarme el tamaño de la muestra. Bien, si yo hago un estudio de tensión arterial con tensiómetros comunes, que son mucho más imprecisos, seguramente en el cálculo voy a tener un sigma mayor y voy a tener un tamaño de la muestra superior necesario. En cambio, si yo lo hago con monitores de presión, con los presurómetros que son de mayor exactitud y que permiten promediar valores de tomas en distintos periodos, me va a disminuir el tamaño de la muestra. ¿Correcto? Por lo tanto, aumenta el tamaño, si aumenta la dispersión y si aumenta mi exigencia, es decir, si yo bajo los niveles de error tolerables. ¿Y cómo disminuye? Disminuye el tamaño de la muestra si yo aumento la diferencia que quiero detectar. Si yo quiero detectar diferencias más grandes, el tamaño de la muestra disminuye. ¿Por qué disminuye? Disminuye porque voy a tener necesidad de menos individuos porque es más fácil detectar diferencias más grandes. ¿Correcto? Esta es la analogía con el poder óptico, es decir, con la resolución óptica. El poder de la vista nos permite ver cosas más grandes, es decir, uno puede ver cosas más grandes aunque tenga un poder visual, una resolución visual menor, y en cambio, si uno es miope, le cuesta ver diferencias grandes, perdón, diferencias pequeñas, o cuestiones más pequeñas, o objetos más pequeños. ¿Se entiende cuál es la idea? Entonces, todo lo que aumente por encima, aumenta el tamaño de la muestra. Todo lo que disminuya, todo lo que aumente por debajo, disminuye el tamaño de la muestra. Entonces uno diría, qué bueno, tratemos de detectar diferencias grandes y se acabó el problema. Pero este aquí, que nosotros no podemos detectar diferencias grandes, tenemos que detectar la mínima diferencia que sea clínicamente relevante. ¿Se entiende? Y que nosotros creamos que nuestro tratamiento nuevo puede llegar a producir. Bien, si no sería muy sencillo, pongo diferencias enormes del 90% y hago la experiencia con un número de casos muy pequeño. ¿Qué pasa? Después de esa diferencia no la voy a detectar porque mi tratamiento no es tan potente y entonces el estudio fracasó. Evidentemente, el cálculo del poder estadístico, el cálculo del tamaño de la muestra es un cálculo falaz, porque le estoy introduciendo factores que no son reales. Es lo mismo si yo dijera que la dispersión de una muestra va a resultar pequeña y yo sé que esa variable tiene una gran dispersión. Entonces estoy falseando el cálculo y por lo tanto me va a conducir a un fracaso en el estudio. Lo voy a hacer igual con un tamaño muestral insuficiente. Quiero que me digan si hasta acá se entiende la filosofía del cálculo del tamaño de la muestra. Sí, Tripo, se entiende. Nadie tiene una pregunta, ¿está todo claro? Sí,
Bien. Entonces, fíjense, hay dos cuestiones a considerar aquí, o dos grupos de factores. Un grupo de factores es el que determina el investigador, porque el investigador, si bien hay normas a las cuales uno se ajusta, determina en definitiva qué nivel de error alfa quiere correr, qué nivel de error beta quiere tolerar, o sea, qué riesgo de error quiere correr o tolerar. Pero hay otras dos que no dependen del investigador, que están estrechamente vinculadas a la biología de lo que uno estudia. Es lo que decíamos antes, la variabilidad por un lado y las diferencias que sean posibles de detectar y que sean clínicamente relevantes. O sea que no nos podemos mover con la misma flexibilidad en estas dos variables, en estos dos factores. Estos dos factores son lo que se conoce como tamaño del efecto o tamaño crítico del efecto. ¿Bien? Y es la parte de la fórmula sobre la cual menos podemos actuar, o la que menos creativos podemos ser. ¿Por qué? Porque esto está determinado biológicamente, o por la exactitud de las mediciones, y porque esto es la posibilidad de detectar o no, es decir, es el error que nosotros creemos que podemos detectar. Entonces tenemos que ser honestos y hacer un delta que sea lo suficientemente pequeño, clínicamente relevante. ¿Correcto? Entonces, cuando elaboro el cálculo del tamaño de la muestra, independientemente que esta es una sola fórmula, hay distintas fórmulas, la filosofía es siempre la misma, por lo menos para estudios comparativos. Yo me voy a preguntar, ¿qué diferencia es la mínima clínicamente relevante? ¿Qué dispersión tiene la variable que estoy midiendo? Si hago el cálculo del tamaño de la muestra, es la variable principal, la que voy a, de todas las que puedo llegar a comparar en mi estudio. ¿Qué probabilidad de error tipo 1 estoy dispuesto a tolerar? ¿Qué probabilidad de error tipo 2 estoy dispuesto a tolerar? ¿Correcto? Entonces esto no tiene ningún secreto. Hay que hacer los cálculos y hacer el cálculo prospectivo del tamaño de la muestra, y qué hermosa que es la ciencia. Si todo tiene respuesta, todo tiene solución. Para mejorar las cosas, como esto empezó a ser una preocupación entre los estadísticos, entre los investigadores, fíjense, este es un estante de mi biblioteca, en realidad es una partecita del estante, y ¿qué dejé en el centro de la foto? Este libro. Este libro es de 1987, 87, y se llama ¿Cuántos sujetos? Es decir, es un libro dedicado exclusivamente a cálculos de tamaños muestrales. Ustedes me dirán, pero no puede ser un libro entero si es... No puede ser un libro entero, dirán ustedes, si ya está la fórmula. Hacemos la fórmula, las distintas fórmulas y listo. Esta gente, Kramer y Tiemann, se tomaron la molestia de hacer tablas, ¿sí? Y fíjense, acá aparece la diferencia. La diferencia, en realidad, esto es lo que llaman tamaño del efecto crítico. ¿Ven? Entonces, si uno calcula el tamaño del efecto crítico, está en el cuerpo del libro, la forma de cómo calcularlo, después lo extrapola a la tabla y dice, por ejemplo, quiero comparar dos tratamientos con que la diferencia, el tamaño de efecto crítico me da 0,10, pongamos por caso, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo digo, quiero para un test a 2 colas y para un nivel alfa de 5%. ¿Qué poder deseo obtener? Yo digo, bueno, quiero 80 de poder. Entonces, 80 de poder para 0,10 de delta me da 781 pacientes por grupo. ¿Se entiende? O sea que ya ni siquiera teníamos que hacer el cálculo. Aprendíamos un cálculo único que nos explicaban Kramer y Tiemann, que era cómo calcular el delta, ¿sí? Acá este delta integra, entre otras cosas, el sigma, o sea, el desvío estándar, y la diferencia que queremos detectar. ¿Correcto? Efecto del tamaño crítico. Y según la potencia de la que queremos dotar el diseño, entonces llegamos a la conclusión de la cantidad de pacientes que necesitamos por grupo. Se facilitó bastante la cosa, ¿no es cierto? Ahora ya era cuestión de mirar las tablas. Hay otro libro que es más complicado, en realidad este libro es una simplificación del libro de Cohen, que se había publicado unos años antes. Jacob Cohen es considerado por algunos el patriarca de los cálculos de tamaños muestrales, porque fue el primero que desarrolló tablas, pero todavía eran bastante complicadas. Las de Kramer y Tiemann no son exactas, pero son bastante más sencillas, dan una buena aproximación del tamaño de la muestra. Entonces uno diría, bueno, listo, desde la década del 80 para acá, problema resuelto. Miramos las tablas de Cohen, si no sabemos mucho de estadística, miramos las tablas de Kramer y Tiemann, y se acabó el problema, y no hay más problema, y no hay más error tipo 2. Tripo, ¿te puedo hacer una pregunta de Mechi?
desde luego. La pregunta es, si hay alguna forma de inferir el error tipo 2 en estudios que no te dicen la potencia. O sea, si Que el se pu- estudio no te pone qué potencia si usó, no informa la potencia, exacto. bueno, de hecho, el estudio que les mostré antes de Feynman, justamente no estaba informada la potencia, él la calculó. ¿Se entiende? Si las variables que se compararon son variables medidas en escalas nominales, no necesitas mucho para hacer el cálculo de la potencia, solamente la frecuencia de los eventos, ¿sí? Y la escala y el tamaño de la muestra. Con eso sacás la potencia. Si en cambio tenés que medir escalas numéricas, si los autores no te informaron esto, no te informaron el desvío estándar, ¿sí? No podés calcular cuál hubiera sido el tamaño muestral necesario y por lo tanto no podés calcular la potencia. ¿Se entiende? Claro. Acá necesitas tener la variabilidad. Cuando se trata de fenómenos medidos en escala nominal, no es necesario conocer la variabilidad. Si todavía, a pesar de las tablas de Cohen o las tablas de Kremer, es muy difícil, bueno, ustedes dirán, ¿qué puso acá este tipo? ¿Se les fue de otra conferencia? No, es lo mismo porque tenemos todo para evitarlo, el error, tenemos la forma de hacerlo, 20.000 maneras de detectarlo, y sin embargo lo seguimos cometiendo. Fíjense, pasaron desde el 1978 al 1997. 19 años. ¿Calculé bien? Bueno, Slim y colaboradores se toman el trabajo de evaluar una cantidad de estudios, 40 estudios de cirugía. Este es un trabajo del British Journal. A ver cómo habían mejorado a lo largo del tiempo distintos aspectos metodológicos y estadísticos de la investigación. Ellos toman estudios prospectivos, randomizados y controlados, es decir, la crème del diseño metodológico, del diseño de investigación. Y fíjense lo que encuentran. En realidad encuentran mejoría en muchos aspectos con respecto a décadas anteriores, pero, fíjense, evaluación prospectiva del tamaño de la muestra. Solamente 10 de los 40 estudios que habían sido publicados, muchos de ellos en revistas de primera línea, con alto factor de impacto, y solamente 25% de ellos, solo 10, tenían cálculo prospectivo del tamaño de la muestra. ¿Qué pasa? No quiere decir que estos trabajos sean descartables. Si encontraron significación estadística en las diferencias, no importa si tenían evaluación prospectiva del tamaño muestral, pero si no encontraron diferencias significativas, este puede ser el motivo y podrían estar cometiendo error tipo 2. Es decir, que la diferencia exista y que ellos no la hayan detectado. ¿Se entendió? ¿Me siguen hasta acá? Espero que Sí, sí. Bien. Sí, Dani. Fíjense, 1988, vamos un poquito para atrás para repasar algunos conceptos. Léanlo ustedes, lo que decía Cohen, 1988. ¿Se dan cuenta? Nos está diciendo, cuando usted analice, cuando usted considere la posibilidad de rechazar la hipótesis nula, es decir, cuando usted conozca el valor de P y esté por rechazar la hipótesis nula, fíjese, sobre todo, si no puede rechazarla, cuál ha sido el poder estadístico del estudio que acaba de leer. ¿Bien? O el poder estadístico de su estudio, que le está arrojando en la cara una P que de pronto no es estadísticamente significativa. Es decir, los valores de P los tomamos a la luz del poder estadístico, sobre todo cuando la P resulta no significativa. Tenemos que preguntarnos, ¿no será esto un error tipo 2? Bien. Abajo, la Task Force de una sociedad de psicólogos de los Estados Unidos, lean lo que recomienda. Va en la misma línea, recomienda dotar a los diseños de un poder estadístico suficiente. ¿Para qué? Para que cuando no podamos rechazar la hipótesis nula, tengamos por lo menos una alta probabilidad de que la diferencia realmente no exista en la población y una baja probabilidad de que sí exista y no podamos detectarla. Y de paso viene una de las citas donde se le reconoce a Cohen el sugerir como un nivel aceptable de poder estadístico en un estudio prospectivo un 0,8. Es decir, todos los estudios deberían tener un mínimo de 0,8 de poder estadístico, o sea,
80% de posibilidades de detectar la diferencia si ésta realmente existe en la población. Entonces, problema resuelto. Ya tenemos cómo calcularlo, tenemos tablas, tenemos los consejos de los patriarcas, los consejos de la Task Force, por lo tanto, problema resuelto. Y sin embargo, fíjense, trabajo reciente, 1916 o 17, si no me equivoco, y es una revisión de estudios randomizados también, estudios de ortopedistas. Bien. Aquí también se estableció a priori un poder de 0,80, siguiendo los lineamientos de Cohen, es decir, una probabilidad de error tipo 2, acá dice error tipo 1, es un error del trabajo que tiene varios, está hecho por ortopedistas. Un error tipo 2 de 0,20. Bien. Sin embargo, la parte descriptiva del trabajo es rescatable. Ellos analizaron 117 estudios, bien, los tamaños de la muestra fueron entre 10 y 662 pacientes, la media y desvío estándar fue de 79 pacientes, ¿no es cierto?, sobre la media, y la mayoría de los estudios, el 34%, involucraba tratamientos de fracturas de la cadera. Otro error, porque la mayoría no es 34%, puede ser la proporción más alta dentro de todos, pero no es 34% la mayoría. Bien, el poder promedio que encontraron en los 117 estudios fue 24,65%. Fíjense. Había estudios que tenían poder de 2%. El que menos tuvo poder 2%. Pero hubo algunos de 99%. Yo no estoy muy de acuerdo, creo que acá se tendría que haber calculado la mediana y los rangos intercuartiles. Que la media no es una buena medida, pero de todos modos, desde el punto de vista descriptivo, esto nos sigue pintando que el problema sigue vigente, ¿sí? Que el problema sigue vigente, y que la probabilidad de error tipo 2 en muchos estudios que son negativos es todavía alta, es decir, los autores no se están tomando la molestia de reclutar la cantidad de pacientes necesarios. Fíjense, ¿cuál es la importancia de este problema? O sea, más allá de que yo me queje y me irrite, ¿cuál es la importancia para la comunidad científica? ¿Todos los trabajos pueden tener problemas de potencia? No, no, solamente los que no encuentren diferencias y por lo tanto deban aceptar la hipótesis nula o fallen en rechazar la hipótesis nula. El problema es que esto no puede saberse a priori. Por lo tanto, en todos los protocolos prospectivos hay que calcular el tamaño de la muestra. ¿Qué tengo que hacer si yo estoy diseñando un protocolo y veo que no puedo alcanzar el tamaño muestral, que es inalcanzable, o que no puedo alcanzarlo en un tiempo, digamos, lógico para la magnitud del trabajo? Si yo estoy haciendo un trabajo de una magnitud relativa, es decir, no es una complicación mortal, ni es un tratamiento que va a revolucionar la cirugía, es un trabajo de mediana monta, yo necesito un tiempo lógico para desarrollarlo, no puedo pasar 25 años detrás de ese proyecto, y no puedo alcanzar en ese tiempo que considero lógico el tamaño de la muestra que el cálculo me arroja. Entonces, ¿qué puedo hacer? Planeo un estudio multicéntrico, relajo la potencia y el nivel de significación, a ver qué pasa si se disminuye de manera importante. No es lo más aconsejable, pero es una variante a tener en cuenta. Y si no, investigo a sabiendas de que los resultados no tendrán valor estadístico. Esto último no es aconsejable, excepto que sea el primer trabajo, la primera idea, o que estemos, por ejemplo, en medio de una pandemia. Investigamos sin saber si va a tener valor estadístico, pero sabemos que puede ser una observación que puede contribuir, porque a lo mejor en el mundo hay otros investigadores que están haciendo también la misma observación sin poder estadístico, y entonces publicamos el trabajo y de acá a 2 meses un metaanalista junta todos los trabajos y puede llegar a una conclusión con poder estadístico. ¿Se entiende? Entonces, algunos trabajos a veces en determinadas circunstancias y determinados temas se pueden abordar aún sabiendo que no vamos a tener valor estadístico. Cuando es comparación de tratamientos, forget it. Tenemos que tratar de tener un buen poder estadístico. ¿Por qué sigue ocurriendo entonces el error tipo 2? Si sabemos cómo prevenirlo, y sabemos que no está bueno cometerlo. Primero, ignorancia. Esto mucha gente no lo sabe, y está bien, la gente no tiene la obligación de saberlo. No tiene la obligación de saberlo el señor que me vende las verduras, no tiene la obligación de saberlo alguien que hace medicina asistencial y de pronto no tiene interés de investigar.
Yo diría que si no tiene interés de investigar, pero tiene interés de informarse, para leer papers tiene que tener también estos conceptos, pero bueno, supongamos que puede haber un nivel de ignorancia sobre este tema. No olvidemos que es un tema que recién desde 1980 se viene tratando, en 1970, o sea, es un tema nuevo, así que podemos ignorarlo, es una novedad. Por supuesto, si pudiera hablar entre comillas, todo esto va entrecomillado. Falta de motivación. Claro, si yo hago un trabajo sin poder estadístico y el British Journal me lo publica igual, ¿para qué lo voy a hacer con poder estadístico? Si no hay premios y castigos para los trabajos buenos o malos. Bien. Miedo a los cálculos complejos. Bueno, esta es de todas las excusas la que por ahí podríamos llegar a tolerar hasta la década del 90. En la década del 90 llega el ordenador, llega la computadora a los hogares, llega a los hospitales, llega a los sistemas de cómputos y se nos derrumba esta excusa. No tenemos más excusa porque los cálculos, por complejos que sean, los hace la computadora. Lo que nosotros tenemos que saber es cuáles son los factores que tenemos que introducir en el cálculo. Llega distintas formas, distintos software para mejorar los cálculos del tamaño de la muestra. Nosotros tenemos GPower, PS, Granmo, etc. ¿Cuál es la importancia que tiene esto en el diseño de ensayos clínicos? ¿Qué pasa si se siguen publicando o se siguen generando investigaciones sin cálculo prospectivo del tamaño muestral, es decir, con altas chances de cometer error beta? Primero, se va a invertir mucho en investigaciones que no van a tener resultados concluyentes. Las organizaciones que se encargan de sponsorizar, de respaldar, ya sean ministerios, secretarías o inclusive entidades privadas, que se encargan de dar apoyo, soporte económico a las investigaciones, tienen un presupuesto acotado para esto. Entonces, si nosotros distraemos el presupuesto en estudios que están mal diseñados, nos va a faltar presupuesto para estudios que estén bien diseñados, ¿correcto? Y hay instituciones que se basan o no tienen buen asesoramiento estadístico y pueden llegar a tomar decisiones por la relevancia del tema y no por lo apropiado del diseño. Entonces, probablemente le van a dar el subsidio a un estudio que esté mal diseñado, pero que tenga un tema atractivo para la comunidad, o que pueda resultar a priori atractivo, y no a otro que tenga un tema a lo mejor de menor interés comunitario, pero que esté mejor diseñado. Hay cuestiones éticas de por medio también. Si nosotros le decimos a un paciente que va a correr un riesgo, que va a ingresar a un protocolo prospectivo, randomizado, le damos todas las garantías, pero lo estamos sometiendo a un riesgo, que es la investigación, y no estamos haciendo el cálculo del tamaño de la muestra, lo estamos sometiendo a una investigación que tiene altas chances de no demostrar nada, ¿correcto? Por lo tanto, estamos dilapidando la buena voluntad de participar en la investigación. Y te está planteando una cuestión ética. ¿Le estamos dando realmente al paciente la seguridad, o por lo menos la alta chance de que va a hacer una contribución científica con su participación voluntaria? Y si el poder estadístico es bajo, la respuesta sería no. Y finalmente un compromiso con la comunidad científica. Si nosotros mandamos a publicar este tipo de trabajos, pues la comunidad científica en algún punto la estamos confundiendo. Estamos llevando al conocimiento o al desconocimiento de quienes ignoran esto, un trabajo que tiene implícito un error, y le estamos comunicando una no diferencia, una equivalencia entre dos tratamientos, cuando la equivalencia probablemente no exista, y la diferencia no hemos podido detectarla. Entonces ahora ya saben por qué no hay peor ciego que quien no quiere ver, o no hay peor sordo que quien no quiere oír. Es decir, el que no quiere ver una diferencia, el que no quiere detectarla, la diferencia en su investigación, bueno, no tiene más que dejar en manos del azar el cálculo del tamaño de la muestra y probablemente la diferencia esté y él no la vea. Bueno, y eso es todo. Quedamos para ver si hay preguntas. Si quieren ver uno de los software, el GPower, les mostramos cómo se hacen los cálculos del tamaño de la muestra para que vean que no es una cosa demasiado complicada. Se puede hacer el cálculo con el software. Yo diría que les voy a mostrar el software. Y nosotros la otra vez habíamos hecho también lo que hizo Mechi, ¿no? Habíamos calculado con la muestra que teníamos. Claro. Con el GPower, ¿no? Explícalo. Para estudios retrospectivos podría ser, por ejemplo. Sí. O explícalo, Fabiana, mientras abro el software. No me hagas explicar, Tripo. ¿No te hago explicar? Bueno. Entonces, voy a hacer exégeta de lo que está diciendo Fabi. Uno puede calcular la probabilidad de error tipo 2 en una investigación, o si uno tiene datos
retrospectivos, es decir, si uno tiene datos para rescatar y quiere saber entonces qué poder estadístico va a tener esa investigación hecha con datos que ya tengo, o sea, con un tamaño muestral que yo ya no puedo modificar, porque son cosas que ya ocurrieron, ¿correcto? Entonces yo puedo decir, mira, tengo 30 pacientes, y me parece que puedo llegar a observar una diferencia, a ver si la observo, etcétera, etcétera. Entonces lo que uno se tendría que preguntar es, bueno, con 30 y 30, ¿qué probabilidad tengo de que esa diferencia, que intuitivamente me parece que existe, y que yo la puedo comunicar a la comunidad científica a través de un artículo, qué probabilidad tengo de detectarla con significación estadística? Porque si no tiene significación va a ser nada más que una anécdota. Voy a estar contando qué pasó con mis 60 pacientes. ¿Se entiende? Pero si no tengo significación, no va a ser generalizable a otras poblaciones o a otras muestras. Bueno, fíjense, vamos a hacer entonces un cálculo del tamaño de la muestra. Vamos a suponer que quiero comparar medias. ¿Bien? Por ejemplo, niveles de glucemia de dos grupos de pacientes. Entonces tenemos dos grupos independientes de pacientes. Esto lo vamos a explicar algún día. Y entonces fíjense, acá tenemos el tamaño del efecto. Pero yo lo que quiero, si quiero calcularlo, puedo determinarlo. Díganme por favor si se abre una pantallita complementaria. ¿Se abrió? Sí, se abrió. Perfecto. Entonces ven, yo acá tengo, ¿cuál es la media del grupo 1? Vamos a suponer que yo quiero bajar la glucemia de un nivel de 160 a 120, que sería lo normal. Entonces yo digo, yo quiero bajar de 160 en el grupo 1 a mi grupo experimental, yo digo que voy a poder bajarla a 120 con mi hipoglucemiante. Ahora quiero saber cuál es la desviación estándar de los grupos. Entonces le voy a poner, por ejemplo, 15, vamos a poner que sea igual, que la desviación estándar va a ser de 15 miligramos decilitro, ¿correcto? Entonces esto, ven, es D, es el tamaño del efecto. ¿Por qué? Porque esto más es la diferencia que yo quiero detectar, que está concentrada acá, que son 40 miligramos de decilitro, ¿sí? Dividido por el desvío estándar, que en este caso es un desvío común. Entonces, si lo calcula, es 2,66. Es un tamaño de efecto bastante grande, lo voy a poder hacer con pocos pacientes. Lo transfiero a la ventana principal, acá lo tengo, y ahora voy al nivel de error. ¿Se acuerdan las preguntas que me hacía? Primero, ¿cuál es el tamaño del efecto? ¿Qué diferencia quiero detectar? ¿Qué dispersión tengo? Ya lo acabo de volcar. Ahora tengo un error alfa de 0,05 y arrancamos con 80, que es lo mínimo que dijo Jacob Cohen que tenía que tener un protocolo prospectivo. Hago el cálculo y lo puedo hacer con 4 pacientes por grupo. ¿Se entiende? Fíjense, ¿por qué? Porque el tamaño de efecto es enorme. Fíjense que Jacob Cohen dice, tamaños de efecto es 0,20 son pequeños, 0,50 son medium y 0,80 son grandes. Acá estamos muy por encima de 0,80, estamos en 2 puntos y pico. Esto que estableció Cohen de los tamaños de efectos no aplica para nuestras investigaciones. Yo no lo uso, recomiendo no usarlo, y mucha gente que sabe más que yo recomienda no usarlo. Esto está hecho para diseños, para trabajos hechos de salud mental, es decir, lo que tiene que ver con neurociencias, con psicología, etc. Porque Jacob Cohen era de ese palo y trabajaba para ese tipo de investigaciones. Para las variables que nosotros manejamos, no existe. Esto ha sido muy criticado, se le llama el criterio de las remeras de Cohen, el T-shirt, criterio Cohen. ¿Por qué? Porque habla de small, medium y large como los tamaños de las prendas. Bueno, entonces fíjense, no es tan complicado, ¿sí? Conceptualmente no es difícil, es saber qué diferencia quiero detectar y con qué nivel de error la quiero detectar. Y si se trata de medidas en escala numérica, ¿cuál es la variabilidad de la medida? Así de sencillo, así de simple. ¿Preguntas? Bueno, espero no haber sido demasiado aburrido y los dejo entonces por hoy. Que tengan ustedes un buen día.